pues ya se habían cumplido un periodo de tiempo de más de 1000 años de oscuridad. No solamente religiosa, sino que en cuanto al Evangelio, estaba predominando la obra misteriosa de tinieblas provocado por el diablo. Solo porque ya no estaba Jesucristo en la tierra, porque lo hubieran matado también. Pero como el acontecimiento de la muerte de Cristo ya había sido, ahora uno de los ataques del diablo era en contra de la palabra escrita. La palabra escrita es la Biblia. Amén. La palabra viviente es Cristo. Pero hay una relación inseparable, una relación íntima entre Dios y su palabra. Entonces, ya para el Antiguo Testamento ya se había cumplido, ya se había establecido el canon del Antiguo Testamento, que era solamente de 39 libros. Y es solamente de 39 libros. Amén. El Antiguo Testamento judío, lo que le llaman el Tanaj. Pero llegó el momento en que se decidió traducir el hebreo al griego. Entonces se tradujo en Alejandría de Egipto. Esa traducción se llama la Septuaginta. Pero con un grave problema. Porque no solamente tradujeron y conformaron los 39 libros del Antiguo Testamento, sino que incluyeron otros libros. Libros que no eran ni son inspirados por el Espíritu Santo. Lo incluyeron en la traducción de la versión de los 70. Y como vino el movimiento de la contrarreforma de parte de la religión católica romana, la reforma en el año 1517, el 31 de octubre, entonces hubo un despertar de ataque y de persecución en contra del protestantismo.
Y uno de los ataques misteriosos fue la aceptación, la legalización por la religión católica de los libros apócrifos en el año 1546, en el concilio llamado Concilio de Trento. Entonces ese concilio católico romano lo declararon como un segundo canon y lo incorporaron como parte del Antiguo Testamento, pero ningún judío piadoso lo aceptó y ningún judío piadoso lo acepta. No está dentro del Antiguo Testamento de los judíos. Pero fue parte del misterio de la iniquidad para incorporarlo en medio y a finales del Antiguo Testamento. Lo que los católicos romanos llaman los deuterocanónicos. Un segundo canon. Dentro de nuestra postura como protestantes, como cristianos, convertidos, los que somos convertidos, se conoce con el nombre de libros apócrifos. Entonces, es una traición al protestantismo y es una abominación cuando las sociedades bíblicas llamadas evangélicas lo incluyan dentro de la Biblia. Porque si tanto es el interés que tienen por lo falso, pues que saquen un sublibro aparte, ¿no? Pero nunca meterlo dentro de la Biblia, porque Dios prohíbe añadirle a su palabra o quitarle a su palabra. Pero es parte también del misterio de la iniquidad para confundir a la gente. Lo que constituye palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, los que intervinieron en la formación del canon del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, solo es aceptable los 39 libros del Antiguo Testamento y solo es aceptable los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque ya también antes del Nuevo Testamento existían otros libros. Así como en el Nuevo Testamento existían otros evangelios falsos también. Y en lo último que se ha oído, el evangelio de Judas. Y podrán surgir otros, ¿no? Pero los que conocemos al Señor, basta entender, son varios los argumentos, son varios los fundamentos, son varias las razones que existen, el por qué no se aceptaron los deuterocanónicos o los apócrifos como que fuera palabra de Dios. ¿Por qué? Básicamente porque ninguno de los apóstoles lo mencionó. Nadie de los escritores del Nuevo Testamento mencionó algún versículo de los libros apócrifos. Por el otro lado, Jesús nunca mencionó alguno de los libros apócrifos, como cuando Jesús dijo,
como lo dicho por el profeta Jeremías, como dijo el profeta Miqueas, como dijo el profeta Oseas. Escrito está como dijo el profeta tal. Nunca se mencionaron ninguno de esos libros, ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y por su mensaje, que no es concordante con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento, es más concordante con las herejías y el paganismo, los inventos de la tradición y de las costumbres de aquel entonces. Por eso, en nuestras Biblias, como cristianos, no tenemos metido ahí los libros apócrifos. Pero eso ya es rebelión de los de la sociedad bíblica cuando sacan Biblias protestantes con los libros apócrifos. Yo no recomiendo comprar una Biblia así, pues si se tiene interés en esos libros, pues cualquier otra Biblia católica romana se puede conseguir, ahí lo tienen, ¿no? Entonces, viene a colación todo esto porque si algún libro sufre violencia y ataque y persecución en la actualidad, es la palabra, la Biblia. Lo contradicen con las herejías las distintas sectas que hay en el mundo. Pero también lo contradicen por escrito las distintas versiones que están saliendo, que están desviando el sentido correcto del mensaje que Dios dio. Hay una versión del Nuevo Testamento que dice, hablando de la mujer samaritana, vengan a ver, dice, a un hombre que me ha adivinado todo lo que yo he hecho, dice, hablando de Jesús. Meten la palabra adivinación y se lo endosan a Cristo. Cristo no fue adivino. Amén. La Biblia condena la adivinación porque es operación de los demonios. Y así les podrían mencionar un sinnúmero de versículos incluso de la versión 60. Y no es porque los traductores no hayan conocido la gramática, porque la mayoría de ellos conocen los originales, el arameo, el griego y el hebreo. Entonces se supone que conocen también la gramática española. Entonces es diabólico, es rebelión, es injusticia, es un desafío a Dios poner una palabra que desvía el sentido del mensaje que Dios da. Por ejemplo, en lo último que tanta cosa que está haciendo dentro de muchos sentidos de la Escritura, la mayoría dice, es que en el griego dice, adulterio y fornicación es igual, dice. Pero ¿por qué no se ponen a pensar que Jesús no era griego, ni habló ni pensó como griego? Cuando habló del adulterio en el capítulo 19, y está bien aclarado en Romanos 7 y 1 de Corintios 7. Por eso es que hay tantas congregaciones mal llamadas iglesias del Señor, donde la mayoría de parejas viven en adulterio. La mayoría de parejas viven en fornicación
porque han adaptado el mensaje, le han buscado una interpretación, ponen la situación de la gente sobre la Biblia. Y eso es más que delicado. Por eso el Espíritu Santo, dentro de mucho lo que digo el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, inspiró al apóstol Pedro cuando dijo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Habla de hablar. Si alguno ministra lo que es el ritual, el ceremonial, lo que se hace en el culto, dice que hay que hablar y hay que ministrar conforme a las palabras de Dios, dice. Amén. Gloria a Dios. Por eso no tiene lugar la danza, porque David no danzó adentro del templo o dentro del templo. No tiene sentido, no tiene lugar el revoloteo. No tiene lugar el levantar banderitas. No tiene lugar las caídas. No tiene lugar las falsas profecías. No tiene lugar las falsas revelaciones, las falsas visiones. Todo lo que se hace en el culto contrario a la palabra, todo lo que se piense, todo lo que se haga, todo lo que se dice que es contraria a la Biblia, es rebelión y es pisotear las Escrituras, es desafiar a Dios. Pero nos dice en esta hora de nuevo la palabra: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No tenemos que traer a colación, es que así dijo el concilio de hace tanto tiempo. Es que así dijo el cuerpo de ancianos, el cuerpo de diáconos, así dijo el concilio, así dijo así dice la Constitución, así dice aquí, así dice allá. Tanta cosa jala la gente. Jalan la tradición, jalan las prácticas, jalan los pensamientos, jalan comportamientos de los antepasados, de cuanta cosa. Y dice, es que así dice, entonces hacen a un lado a la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado los que somos salvos, los que marchamos para el cielo, porque nosotros no estamos profesando una religión. Ni estamos compitiendo con ninguna religión. Sencillamente, el Señor nos transformó, nos salvó, nos dio nuevo corazón, nuevamente nos abrió, nos sigue abriendo los ojos hacia las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, y no podemos aceptar ninguna otra teoría, ninguna otra interpretación de la Biblia que no esté en concordancia al sentido único y general de la Biblia. La Biblia para nosotros es la norma de fe para nosotros, la norma de vida. Por ejemplo, ¿por qué hay muchos pastores que se van a bautizar al río del Jordán? Y hasta se ponen a llorar. Es porque no conocen la doctrina del bautismo en la Biblia, ¿no? No entienden este versículo. No entienden la doctrina del bautismo en agua, ni el bautismo en el cuerpo de Cristo, ni el bautismo en el Espíritu Santo, ni el bautismo en la muerte de Cristo. Entonces, nosotros no venimos a perder el tiempo en cada reunión, en cada culto. El sentido de estudiar la palabra precisamente es para que conozcamos las Escrituras
y nuestra fe esté bien arraigada en lo correcto, en lo justo, en la verdad de Dios, y no estar jaloneando cosas, no estar mezclando con las costumbres, con las tradiciones, con las prácticas, con sentimientos, con la demoniología, como lo es en el neopentecostalismo en la actualidad. Los que son de Benny Hinn, los que son de Maldonado, los que son de Cash Luna, los que son de César Castellanos, eso no piensan, no escudriñan las escrituras. Bueno, ¿así dice la Biblia o no dice la Biblia así? Eso no piensan, ellos aceptan, están bajo el manto de los demonios. Es que nosotros no estamos militando en una religión. No somos una secta. Somos un grupo de cristianos a quienes Dios ha cambiado, a quienes Dios ha transformado. Tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. No somos un grupo religioso, parte del catolicismo romano, o parte del protestantismo, o parte de alguna religión de los antepasados. No somos un grupo religioso. Somos un grupo de gente que la Biblia denomina la iglesia del Señor. Por eso es que nosotros no militamos con ningún partido político, sea de derecha, de centro o de izquierda. No los apoyamos en su doctrina porque ellos tienen su doctrina. No avalamos el comportamiento del mundo porque no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como la propia Escritura dice. Entonces, por eso es que tenemos que referirnos toda la vida tenemos que acudir a la palabra. Está dentro de la Biblia. Lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, no estará en contra de la palabra. No será que se contamina uno en el espíritu. No será que uno cae en la contaminación de carne y de espíritu que dice la Biblia. Cuando uno es salvo, uno no es llevado, uno no es jaloneado al espíritu del ecumenismo. Uno no dice que los católicos romanos son nuestros hermanos, porque uno sabe, uno no está mintiendo, no está compitiendo. Ningún católico romano en el mundo tiene la experiencia del nuevo nacimiento. Porque si tuvieran la experiencia del nuevo nacimiento, tendrían que dejar su religión, tendrían que renunciar a la idolatría en toda forma. Tendrían que dejar la borrachera, tendrían que dejar el adulterio, tendrían que dejar la fornicación, tendrían que dejar la doctrina que los santos son los abogados ante Dios, y tanta doctrina que tiempo hace falta para mencionarlo, ¿no? Entonces, cuando uno es convertido, Dios hace un milagro en la mente y corazón de uno, y uno se apega a las Escrituras. Uno no puede aceptar ninguna otra cosa. Es que así dijo el supervisor, así concluyeron en la última sesión que se tuvo en tal lado, que se realizó en tal continente, en el concilio tal, en la convocatoria tal, porque no es así, sino que tenemos que acudir a la palabra. Cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se haga, cualquier cosa que se concluya, se tiene que decir, es que así establecen las Escrituras. Por eso nuestra postura es así. Si marchamos para el cielo. Pero cuando no marchamos para el cielo, todos son nuestros hermanos, porque así dice la religión. No, los carismáticos católicos romanos cantan coros, cantan himnos evangélicos, pero ahí tienen sus ídolos, sus creencias. Participan en procesiones, practican brujería, practican hechicería, se meten a la política,
son ladrones, se apropian de lo que es del pueblo. Entonces, necesitamos volver en sí. La iglesia en el mundo tiene que depurar su manera de ser y no permitir que se le pegue alguna cosa de este mundo y de alguna religión, de alguna secta, sino que enmarcarnos, ceñirnos de la palabra de verdad, porque la palabra de verdad es lo único que liberta. No hay otra, no hay otro libro, no hay otro mensaje que liberte. No es cuestión de es que así dice el pastor, así dice el predicador, así dice el evangelista, así dice el apóstol, así dice el profeta, así dice el querubín, así dice el Jehová Junior, así dice aquí, así dice allá. No. A la ley y al testimonio dice, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley se refiere ya a la totalidad del Antiguo Testamento, no solamente los 5 primeros libros. Y al testimonio de las Escrituras, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es que hay un amanecer en el Evangelio. Uno no se agrega al Evangelio por alguna razón, por cualquier situación, sino que es un milagro que Dios realiza en la vida del creyente. Uno es transformado. Si uno era religioso en el mundo, uno ya no es religioso. Uno deja el mundo, uno deja lo diabólico, uno deja las intenciones, las sugerencias, los impulsos de la vieja naturaleza que hay en uno, porque uno ha creído que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Nosotros no llegamos a Dios con penitencias, con amortiguar el cuerpo, con hacer cosas de las distintas religiones que practican las sectas en el mundo, ¿no? No lo hacemos porque no está de acuerdo a las Escrituras. Cristo ya lo hizo todo en la cruz, no le faltó nada. No le faltó nada. No podemos decir es que existe el purgatorio. No, es que Cristo nos purgó de nuestros pecados mediante su sangre. La eficacia de la sangre de Jesucristo anula la teoría y la doctrina del purgatorio de los católicos romanos. Decir que hay purgatorio es decir que no fue suficiente, no fue eficaz la sangre de Jesucristo. Nosotros somos limpios de nuestros pecados. Así lo dice la Escritura y eso lo creemos y tenemos el testimonio del Espíritu Santo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice. Si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. No dice que algunos pecados no lo limpia porque se va a limpiar hasta en el purgatorio, no. Como decía un excura, ¿saben dónde está el purgatorio? Decía, está en la bolsa de los curas porque cobran distintos precios de la misa, ¿no? Entonces, no tenemos que acudir a las religiones por más que sus libros tengan miles, puedan tener millones de años sus libros, no importa. Pero tenemos la Biblia. Nos tenemos que ajustar a las Escrituras. Uno de los principios, uno de los fundamentos precisamente de la Reforma Protestante fue sola la Biblia como regla de fe, regla única de fe. Sola la Biblia. No hay otro libro. No podemos acudir a los libros apócrifos, a los libros deuterocanónicos. No, sola la Biblia. La Biblia es toda suficiente. Toda respuesta está en la Biblia. No hay nada que haya quedado sin respuesta. Todo está en las Escrituras. En muy aparte si ignoramos la Biblia. Por eso hay un llamado de escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
Entonces, no tenemos otra cosa que decir. Si a usted se le aparece un ángel, si usted tiene un sueño, si alguien llega a su casa, es que así dice el Señor, pero le dice una cosa contraria a la Biblia, usted no lo tiene que creer. Pero ¿cómo va a saber si está bien lo que le digo o no está bien? Si está de acuerdo, si usted conoce la Biblia, pues lo va a entender. Si no, lo va a aceptar y saber qué cosas del diablo le va a decir, ¿no? Por eso es interesante conocer, abrir bien los oídos, que el Espíritu Santo nos abra los oídos, nos abra los ojos. Oh, Jehová dice, tú has abierto mis oídos, dice, y yo no fui rebelde, dice, ¿verdad? Entonces, solamente la palabra. Cualquier cosa que usted mire entre sus familiares, de repente empieza a pasar una gente extraña ahí, saca su botellita de aceite y le empieza a echar en la frente y de ahí, eso es terrible, ¿no? Porque no conocen la palabra, no entienden la palabra y ponen a un adulto a echarle aceite a la gente. Les pasa el espíritu de adulterio, ¿no? Necesitamos conocer las Escrituras hasta qué punto está dentro de la Biblia lo que estamos haciendo o no está dentro de la Biblia. Solamente la palabra de 66 libros nada más. Cualquier cosa que usted sueñe, porque hay gente que se guía por los sueños. No me aparto que Dios habla a través de los sueños. Si está de acuerdo a la palabra, pues es un sueño que vino de Dios. Porque la Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Pero si tiene un sueño que le viene a decir un ángel que usted necesita cambiar de mujer o cambiar de marido, ¿de dónde viene ese mensaje? Viene del diablo. Amén. De verdad. Si tiene un sueño que le dice que tiene que irse para los Estados Unidos porque está muy pobre y que necesita ganar dólares allá, es del diablo, porque eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque si se ha de ir a cualquier otro país, tiene que ser en forma legal. No tiene que cambiar nombre, no tiene que pasar desierto, no tiene que llorar, no tiene que aprender el himno nacional de México, no tiene que hacer ninguna cosa, nada. Tiene que ser una persona correcta y tiene que tener el aval del Señor. Amén, gloria a Dios. De verdad, hermano, todos los que se han ido a Estados Unidos, ustedes creen que viven bien. No, hermanos. No faltará alguien que Dios le hable, que se vaya para allá, ¿no? No me aparto de eso, pero tendré que ser de forma legal. Pero que se vaya y que, si es mujer que lo... Hay mujeres que ya llegan embarazadas allá porque las embarazan los coyotes allá en el desierto donde los tienen escondidos. Eso está en la voluntad de Dios, pues. El marido está en Estados Unidos, mandó a traer a la mujer. La mujer ya llegó embarazada allá. ¿Quién lo embarazó? Un coyote. ¿Será la voluntad de Dios? Aunque levante una colonia de 8 niveles cada casa, eso no es la voluntad de Dios. Nunca van a ser felices en donde viven, nunca van a experimentar el deleite de conocer la palabra, ni conocer al Espíritu Santo. De verdad, hermanos, tenemos que creer en la palabra. Dios es Dios. Dios no solamente está en el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente. No, Dios está con nosotros también. Todas las cosas son posibles para Dios. Dios no va a permitir que muramos de hambre o de sed, porque Dios es fiel. Pero tenemos que ser fieles a Él. Dios nos sana, Dios hace milagros, Dios hace prodigios, Dios hace señales. No necesitamos traer un profeta y un falso apóstol del extranjero. Nosotros no necesitamos eso. Que sigan engañando a su feligresía, que están entregados no solamente al error, sino que a los espíritus engañadores. Y Dios los entregó, dice, para que Dios les envió un poder engañoso, dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos, dice, que no recibieron el amor de la verdad. Gloria a Dios. Y están en un gran avivamiento ahorita.
Lo último, los grupos que ha sonado y que ha surgido en Estados Unidos es un grupito de teólogos que están contradiciendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué son ellos? Cuando ya de viejos, ya canosos, ya arrugados, se manifestaron que eran gente infiltrada, ¿no? Porque están contradiciendo lo que dice la Biblia. Y para entender la doctrina del bautismo del Espíritu Santo no se necesita ir a sacar un curso al cielo. Eso es tan claro cuando uno ya es salvo, pues. De verdad, hermanos. Pero ¿por qué la gente cree en las falsas teorías? ¿Por qué la gente cree en nuevas doctrinas que contradicen la palabra? Porque la gente no es salva. Porque la gente no ama la palabra. Pero la Escritura dice en esta hora: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra, agárrese de la palabra, crea en la palabra. Tiemble, pase lo que pase, pues Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aunque sus sentimientos, aunque usted mire cosas, aunque el diablo diga lo que diga, usted tiene que agarrarse de la palabra, que en la palabra se cumple, es palabra viva, es palabra eficaz. Dios habla por su palabra, a ella tengo que creer, no a la gente. Padre, te bendecimos. Aleluya. Te glorificamos en esta hora. Sí, Señor. Por todo lo que eres, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu pueblo que tienes en toda la tierra. Porque tú no eres un Dios que falla. Tú no eres un Dios que se equivoca. Tú tienes hombres y mujeres convertidos, gente que te ama con sencillez de corazón, que han aceptado tu palabra como la verdad, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y hemos creído en esa palabra. Y esa palabra la que enseñamos, esa palabra la compartimos, la predicamos, porque otra palabra no tiene poder para transformar. Otra palabra no tiene poder para hacer nacer de nuevo a la gente. Otra palabra no puede sanar. Otra palabra no puede enderezar. Otra palabra no puede ser vida, no puede ser espíritu. Dios mío, gracias por tu palabra en esta hora. Muchas gracias por lo que haces. Resuelve, interven en la vida, en los problemas, en la salud, en la mente, en el espíritu, en el alma de tu pueblo en esta mañana. Haz que el Santo Espíritu ministre la gracia de una manera abundante a la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, y en tu pueblo, en toda la tierra, el Espíritu Santo ministre la abundancia de la gracia en tu palabra, Dios mío. Muchas gracias por habernos revelado tu palabra, Dios mío. Gracias por habernos abierto los oídos, y sigues abriendo nuestros ojos, sigues encaminándonos hacia la vida de madurez, creciendo en la verdad, creciendo en la gracia, creciendo en la palabra, creciendo en el Espíritu Santo, desarrollándonos en la victoria de Jesucristo. Muchas gracias, Dios mío.